Descansaba sobre mi cama, mirando las puntas de mis botas negras sobre la colcha blanca. En otro momento, o mejor dicho, otro día, aquello sería un escándalo. Y no estoy hablando de algo más allá que mis botas negras sobre la colcha blanca. La suciedad de las botas sobre el impoluto blanco, sobre la limpieza de mi hogar. La limpieza. Mi madre siempre había estado obsesionada con ella. Mi habitación era uno de los lugares de la casa por el cual prefería no pasar, desde que comencé la adolescencia hasta el fin de esta. Ahora, a mis 20 años, ella tan siquiera abría la puerta de este cuarto, aun cuando ya no estaba tan alborotado como en aquellas épocas. La limpieza estaba, el orden oscilaba entre los días de trabajo y los días libres. Un olor a incienso permanente, gracias a las tradiciones religiosas de mi familia, aún perduraba por los años. Esta habitación había cambiado conforme yo cambiaba. Cada año, cada corte de pelo, cada pelea, cada lágrima. Este cuarto era una parte más de mí, y en algún punto de estas etapas se había convertido en mi refugio. Aquí nadie entraba, aquí no habían gritos ni burlas, no había música estruendosa ni olor a tabaco y marihuana. Aquí estaba bien, aquí todo estaba bien. Aquello lo había repetido como un mantra una y otra vez desde los 12 años, cuando oficialmente pude llamarme una marginada. Suspiré y giré la cabeza sobre mi almohada. Un escritorio con una gran pantalla de ordenador, un montón de libros y hojas apilados en la esquina y un estuche con bolígrafos desparramados. Aquello era lo primero que veía al girar la cabeza. Mi escritorio, mi lugar de trabajo. Aquel lugar había dejado de ser mi sitio favorito del cuarto para convertirse en mi pesadilla cada mañana laboral. Aún recuerdo cuando de pequeña me acurrucaba bajo este, recogía todas las almohadas y mantas que podía y lloraba hasta dormirme. Al principio aquello eran cosas menores, como una reprimenda de mi madre, pero conforme fui creciendo aquello era mi lugar seguro, mi secreto. Tras salir de las tortuosas clases del instituto, corría bajo aquella mesa, a pesar de, en los primeros años de secundaria, regresar sola, ya que mis padres trabajaban y la casa se encontraba vacía. Si dijera que la tortura acabó en esos primeros años, sería una gran mentira. Conforme los años de secundaria pasaban, yo iba haciéndome más y más reservada. Mi cuarto, al igual que mis ropas, cambiaban poco a poco, de coloridas a oscuras. Desde los 16 años, esta habitación quedó con sus colores azules oscuros y grises, que tanto se asemejaban a mi tristeza de aquella adolescencia perdida. Siempre pensé que mi vida no era del todo normal. Nunca tuve amigos, por lo menos no amigos reales, amigos que llamarías después de las clases, que contarías tus secretos y harías cosas estúpidas de la edad. No, yo no tuve esa clase de adolescencia. Jamás bebí, fumé o hice cosas inapropiadas. Jamás llevé ropa escotada o muy corta. Nunca tuve un primer novio, ni participé en fiestas o cotilleos. Yo simplemente existía, estaba allí, muchas veces invisible y otras. No vengo a quejarme de esa adolescencia pasada, pues de sobra conozco cómo muchos otros adolescentes han corrido peor suerte que la mía. Se podría decir que al menos tenía mi lugar seguro, y mis amigos pasajeros, que realmente nunca fueron conscientes de todo lo que ocurría a mi alrededor, por simple ceguera o por mis esfuerzos de aparentar algo que en realidad no era. Lo cierto es que aquello solo fue el comienzo,
Pues en mi último año, ese año en el que escribes en una hoja la universidad que deseas asistir, que sueñas con un futuro y te visualizas siendo independiente, aquel año todas aquellas vivencias me afectaron. De alguna manera se había acumulado dentro de mí y un día todo cambió. Ansiedad y trastorno límite de la personalidad. Anunciaba un informe psiquiátrico tras varios ataques de pánico y mi imposibilidad para acudir a las clases. Reprimir mis sentimientos por tantos años había pasado factura a mi salud mental. Ese último año no acudí a clases, pero gracias a profesores y algún compañero conseguí completar todos mis exámenes y tener un pobre aprobado, dejándome con un bajo título de secundaria. Pero para ese entonces mi vida había dado un giro de 180 grados. No salir de casa, no tener posibilidad de ir a la universidad, pastillas y terapias, aquello me estaba llevando al borde. No hice exámenes de acceso a universidades o escuelas superiores, y por un año tan solo me dediqué a recuperarme lo suficiente como para poder asistir a clases de formación profesional. Quería ese mínimo, pero a pesar de aprobar el examen de acceso, acudir a las clases fue completamente otro nivel. Duré apenas un mes. Tras ello me dediqué a estudiar online, cosas fáciles y de títulos inútiles, hasta finalmente encontrar un trabajo como profesora online de idiomas. Un sueldo mínimo y alrededor de 12 horas al día. Ese era mi trabajo desde hacía 2 años, y no veía algo diferente en un futuro cercano. A veces mi cuerpo servía como unas pocas monedas más al mes. Hombres hambrientos me escribían a diario. Esto era algo que ocultaba a conciencia de mi familia y mi única amiga restante, con la cual apenas había llegado a contar la mitad de mi vida, antes de que entrara a una buena universidad en otra ciudad. La vida a veces será así. Parecía que todo iba a comenzar a ir bien y de repente te golpeaba, pisoteaba y escupía, te machacaba hasta dejarte bien enterrada. Mi vista se levantó del escritorio a la ventana. Eran cerca de las 2 de la tarde y el sol ardía con fuerza, a pesar de estar a finales de diciembre. Si seguías a la izquierda de la ventana, encontrabas una jaula con 2 pájaros y una pizarra negra junto a un piano apenas gastado. Al otro extremo había un intento de vestidor, que consistía en el rincón de la habitación junto a un sillón, un espejo y mi ropa colgada al aire libre, junto a los zapatos bajo esta. Junto a mi cama tenía una gran librería repleta de libros que había leído durante la secundaria, pues en estos últimos años el tiempo libre era un bien muy preciado, el cual gastaba durmiendo o viendo series. En otro rincón, tras la puerta, descansaban mis sueños nunca cumplidos, pinturas, lápices, pinceles y dibujos, zapatos de baile y cintas, rodilleras y ropa deportiva. Nunca llegué a estudiar artes, pero siempre seguirían allí, mirándome y recordándome lo que pudo ser y nunca fue. Levanté una mano hacia el techo y cerrando lentamente los dedos desde el meñique hasta el pulgar, recordando aquella vieja coreografía que tanto me gustaba, para dejar caer mi mano sobre mis ojos. Hoy era mi día libre, pero al igual que el resto de los días no tenía nada que hacer, no tenía amigos para salir, ni el dinero suficiente para ir de compras. Todavía vivía en la casa de mis padres. Las ilusiones se habían ido desde que comprobé que no era capaz de sentarme en una clase junto a personas sin tener esa inmensa necesidad de huir por mi vida.
realmente podía hacer algo por mi vida. Los psicólogos no me habían ayudado más que en ocasiones puntuales y no tenía una ilusión o motivación por algo. No quería nada. No, sí quería volver atrás, no tener ansiedad, ir a la universidad, salir de casa de mis padres, vivir la vida que quería haber vivido hacía 3, 4 años atrás. Suspiré de nuevo. Mi garganta dolía con todos aquellos pensamientos. Al día siguiente tendría clases y no podría permitirme malgastar otro día más. Así acabé durmiendo, un sueño profundo, lleno de pesadillas e inquietudes que me despertaría con ojeras, las cuales no podría tapar más que con maquillaje.